tal, amantes de las redes sociales? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien hasta este momento. Este día estamos aquí vamos a presenciar este evento, el evento tan importante para la sociedad indígena de Taiwama. Este es un proyecto que está haciendo el jovenazo Marcos Medina. Entonces tengo la oportunidad de acompañarlo en este evento tan importante para la sociedad wixárika y para la sociedad náyari. Entonces aquí están los jovenazos ya preparándose para este evento que se va a llevar a cabo hoy, esta tarde, sábado 9 de abril del 2022. Es que lo vamos a acompañar en esta tarde para que estén al pendiente de todo lo que se va a llevar a cabo, de todo lo que se va a tratar en esta tarde, en este lugar tan importante para los jóvenes de este momento. ¿Por qué estás colaborando con Neiwamo? Porque estamos solamente haciendo una degustación. ¿Cuáles degustaciones? A ver, ¿qué es lo que ofreces? Pues ahorita están las degustaciones de las quesadillas que hacemos en nuestro lugar de trabajo en Princesa Mololoa, que está ubicado en Avenida México, esquina con Colosio. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Paulina Cruz. ¿Cómo se llama tu puesto que tienes ahorita aquí? Este es parte de la marca que vamos a lanzar, se llama Cupis Perilla, o sea, es el arte de Cupis. ¿Cuál es la intención de colaborar con Neiwamo? La intención es de que entre nosotros en conjunto podamos registrarnos como marca, seguir haciendo más eventos, que las personas conozcan más de la cultura y hasta lo que podemos llegar, porque también no solamente es artesanal, ¿verdad? La artesanía, también nos podemos poner a la altura de otras personas, así como los que hacen vestidos, cortes. Nosotros también podemos decorar, porque nosotros también es parte de nuestra esencia, el arte, pues podemos modernizarnos. ¿Tu negocio dónde se ubica aquí en Tepic? Actualmente yo no tengo ningún puesto fijo. Yo a partir de ahorita ya voy a comenzar a trabajar con la marca. En sí, pues en un futuro ya no muy lejano, tendría que ser cercano para poder instalarme junto con mis compañeros en un local ya bien establecido. Mientras trabajaremos por Facebook. ¿Todo esto haces tú de manera manual o tienes otro equipo de trabajo? La mayoría lo hago yo de mi forma manual. Los que yo trabajo son aretes, collares y ya en mi equipo de trabajo son mujeres, también sus hijas, las niñas me ayudan a trabajar lo pequeño. Pero sí, la mayoría, lo que es personalizado, lo hago yo, todo lo personalizado. ¿Quieres invitar a los jóvenes a que sigan o crear su proyecto como tú? Claro que sí, yo digo que no hay barreras para esto. Lo único que nos falta es carácter, actitud para poder uno salir adelante. ¿Cuántas empresas no han salido de mal empezadas de abajo y ahorita tienen una gran empresa? Nosotros también podemos. No porque seamos indígenas, nos digan, no puede, nosotros sí podemos. De que se puede, se puede. Y afortunadamente hay muchas personas, bueno, aquí te digo, empresarios que están dispuestos a apoyarnos. ¿Algunas palabras de ánimo, de agradecimiento? Pues principalmente yo agradezco a mis compañeros que éramos varios al principio y unos se hicieron a un lado, ¿verdad? Pero ahorita los que quedamos ahorita somos 6 marcas. Los invito también a que futuramente si quieren ingresar otras personas junto con nosotros a seguir con estos hechos, pues los invito. Si podemos y juntos podemos armar algo más. Esta es la primera edición, vamos por la segunda y la que viene. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Angélica Carrillo Cabeza. ¿Cómo se llama tu negocio o tu puesto que tienes ahorita? Mi empresa, porque ya la voy a hacer grande, se llama Ungama Xavi. Ungama Xavi es mujer en tren. Haz de cuenta mi nombre, Ungama Xavi es el nombre de mío, que es María, el de mi hija, que es Charis, y mi hija, la pequeña, que se llama Victoria. O sea que puse la primera sílaba de cada nombre de Muy bien. ¿Y que se llama Ungama Xavi. Muy bien. ¿Y por qué estás colaborando con este proyecto de Taiwama? Mira, estoy colaborando porque pues nos hemos unido un grupo de compañeros para dar a conocer un poquito más lo que es pues el arte de nosotros, porque
mucha gente lo utiliza, ¿verdad? Pero no sabe los significados, ni mucho menos lo que es la cosmovisión wixárika. ¿Algunas palabras, alguna invitación que les quieras hacer igual a los pueblos originarios, jóvenes, emprendedores? Pues miren, jóvenes, yo los invito a que no se intimiden, de que todo el mundo podemos salir adelante, todos los compañeros podemos salir adelante, porque traemos la magia en la mano, traemos cómo diseñar, traemos cómo combinar, traemos cómo elaborar cada una de estas piezas. Quiero compartirles que tengo una página en Facebook que es Kama Xavi, quien guste visitarla. Pronto estaré subiendo algunos de los vestidos que tengo aquí, que son prendas modernas con aplicación o punto de cruz. Si puedes ver el diseño de algunos, tiene plasmado punto de cruz la ropa, y es una ropa pues un poquito más moderna. ¿Tienes un lugar, un punto de venta, un local por aquí en Tepic? Ahorita estamos participando aquí en las instalaciones de Fundación Vizcaya, en una tienda que es Boutique Cuca Wixárika. Es una tienda donde se les dio espacio a varios compañeros de exhibir sus mercancías, y aquí estamos participando alrededor de 20 comunidades. ¿Cómo se llaman unas 2, 3 comunidades que quieres nombrar? Algunas de las que participan: la colonia Zitácua, Salvador Allende, Jesús María Cortés, Guanacaste, Uga. Muy bien. ¿Y solamente haces esos productos? Hacemos de todo un poco. Ahorita yo me quiero enfocar en las prendas de dama y en lo que es zapatillas y, o sea, todo tipo de accesorios para dama. Hace rato preguntaba una señora que este producto color gris, ¿sí? ¿Es vestido o qué es? Es un vestido. ¿Lo puedes mostrar? Claro que sí. Es un vestido moderno, con la aplicación en punto de cruz. Está trabajado y pues viene estampado, ¿no?, en la espalda. Viene acá muy sexy para las damas que les gusta pues usar este tipo de prendas. También como artistas wixárikas también hacemos lo que es bisutería en arte wixárika. Como ves aquí este collar, la faldita que trae algo típico, colorido. Las zapatillas que también pues, se hacen tiradas, también se hacen nosotros. Poco a poco vamos subiendo la página para compartirles a los demás compañeros y también se anime, ¿no?, a emprender algún tipo de negocio. ¿Cuál es la intención de vender? ¿Cuál es la intención? ¿Cómo lo quieres vender? Mira, la intención, al menos la mía, es manejar una tienda en línea para poder comercializar las cosas de manera directa. ¿A nivel? A nivel donde se llegue, ya sea nacional, internacional, hasta donde sea.